Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver los enfoques educativos según Frenstemacher y Solis. Vamos a ver básicamente a qué se refieren con enfoque educativo y luego los tres enfoques que plantean el ejecutivo, el terapéutico y el liberador. Dice que es la manera de concebir cómo se enseña. Cómo se enseña. Es decir, propone una forma de ser docente. El tema de la forma de ser docente va a depender mucho si el docente se apoya en una base transmisionista que transmite conocimientos o es un docente que construye conocimientos con los alumnos, es un docente socioconstructivista. Eso va a depender de en el lugar que se sitúa el profesor para enseñar. Contiene objetivos y propósitos propios. Bien, los tres enfoques o clasificaciones de enfoques educativos que propone son los siguientes. En primer lugar, dice docente ejecutivo. Y a cada uno de los enfoques los diferencia en tres características: el tipo de docente, el objetivo y la dificultad o desventaja. Dice, en este enfoque educativo, el tipo de docente, esto también lo realicé para que las personas que me vean sepan analizar qué tipo de docente soy, en qué lugar me paro para enseñar, ¿sí? Y eso va a facilitar la reflexión y autocrítica de la persona como docente. Bien, dice, ejecutor de técnicas eficaces para introducir contenidos. Ejecutor de técnicas eficaces para introducir contenidos. ¿Cuál sería el objetivo de este tipo de docente? Pues el objetivo es formar a los alumnos de acuerdo a las normas de la sociedad. Formar a los alumnos de acuerdo a las normas de la sociedad. Dentro de este enfoque ejecutivo vemos la dificultad, como ellos la nombran, o desventaja, poca importancia hacia los intereses de los alumnos, poca importancia en los intereses de los alumnos. Bien, vamos a ver el segundo enfoque, si me permiten, pero voy a borrar porque no vamos a tener lugar. Cada enfoque tiene estas tres características: el tipo de docente, el objetivo y finalmente la dificultad. Recuerden dejar en comentarios si tienen alguna duda,
También les pido que, si les sirve el video, compartan, se suscriban. Bien. Les decía, el segundo enfoque es el enfoque terapeuta. Y el tipo de docente que encontramos en este enfoque es un docente como facilitador del conocimiento. Facilitador del conocimiento. ¿Qué objetivo tiene? Formar a un ser auténtico y autorrealizado. A un ser, o sea, el alumno, auténtico y autorrealizado. También esto tiene que ver con las capacidades o competencias que trabajamos. La dificultad. La sociedad no se beneficia si cada uno aprende solo lo que le interesa, ¿sí? Dificultad. La sociedad no se beneficia si cada uno aprende lo que le interesa. Finalmente tenemos el enfoque liberador. Y encontramos acá el tipo de docente al cual se refiere y dice que es modelo y ejemplo para el alumno. Modelo y ejemplo para el alumno. Otro tema, cuando hablamos de enfoque educativo, no es que un docente va a entrar en un enfoque completo, ¿sí? La idea es la reflexión, la autocrítica sobre la forma de enseñar y poder trabajar en el tema de la dificultad. Si soy un docente terapeuta, soy un docente facilitador, me gusta que el alumno se desarrolle en sus capacidades, ¿sí? También tengo que tener en cuenta que tengo que trabajar sobre el beneficio de la sociedad, o sea, para que él se inserte. Recuerden que somos seres sociales. ¿Cuál es el objetivo de este enfoque? Liberar la mente del alumno del pensamiento estereotipado. Objetivo. Liberar la mente del alumno del pensamiento estereotipado. ¿Cuál sería la dificultad? Dice, favorece a la élite por su mayor acceso a los contenidos. A la élite por su mayor acceso a los conocimientos. Bien. Espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, por favor, comenten. Estoy ahora realizando temas relacionados con lo que es la terminología en educación, ¿sí? En el canal van a encontrar qué es la didáctica, qué es la pedagogía, diferencia entre pedagogía y didáctica, estrategias didácticas, herramientas didácticas, recursos didácticos,
Así que cualquier terminología que necesiten que les explique o les facilite, me lo dejan en los comentarios. Muchas gracias. Recuerden compartir, regalarme un me gusta y suscribirse. Adiós.